buenas tardes a todos. Pues bienvenidos, bien hallados a esta última sesión de comunicaciones que va a versar sobre el patrimonio cidiano. Aquí a mi derecha tengo a una antigua alumna de la Universidad de Burgos, del grado de Historia y Patrimonio, que es recientemente, como quien dice, graduada. Leyó su TFG con muchísimo éxito en el mes de junio. Ahora mismo ella está en Salamanca cursando el máster de Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural, un máster también muy vinculado con el patrimonio, con la carrera que ofrecemos nosotros aquí en Burgos. Como he dicho, su TFG, en el que yo estuve presente, fue de una muy buenísima calidad, tanto es así que hoy también tenemos a una ganadora del premio Luis Martínez, premio que se concede a los mejores trabajos de fin de grado de medieval. ¿Y de qué versaba ese trabajo? Bueno, se adentraba en el estudio del Santo Grial, una inquietud que ella está continuando con sus estudios de posgrado y que hoy nos va a hablar de ello. Entonces, Alba, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Yo, como ya ha dicho Ana, os voy a hablar del Santo Grial, que ha sido el tema de mi TFG, pero vinculándolo sobre todo al Cáliz de León, para adecuarlo un poco más al tema del Congreso, ya que está vinculado a una figura del mundo cidiano como es Doña Urraca. Primero voy a hacer un breve recorrido sobre la historia anterior, pero más tarde me voy a centrar específicamente en este cáliz. Y es que mientras en la península ibérica triunfaban las historias sobre el Cid, en otros lugares de Europa, sobre todo en Gran Bretaña y Francia, se popularizaban las historias del rey Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda, entre ellas especialmente las de la búsqueda del Santo Grial a partir del siglo XII. Sí que es verdad que hay que hacer primero una puntualización de que, a pesar de que a nosotros nos ha llegado el Santo Grial con la misma definición que el Santo Cáliz, que es el cáliz que utilizó Jesucristo en la Última Cena y que luego recogió su sangre en la crucifixión, sí que primero habría que explicar que son dos conceptos diferentes, al menos en origen. El Santo Cáliz sería, pues como decimos, esta reliquia usada en la Última Cena, pero el Santo Grial, al principio solo el Grial, nace específicamente en los romances artúricos de entre los siglos XII y XV. Del primero, del Santo Cáliz, tenemos las primeras noticias escritas en el siglo XV en el breviario de Jerusalén, o por lo menos de una copa que en Jerusalén se veneraba como tal, porque obviamente no podemos saber si verdaderamente era esa. Y a pesar de lo que nos podría parecer, nunca llegó a ser una reliquia especialmente célebre comparada con otras, y al final, a pesar de que hay otras noticias posteriores, se le acaba perdiendo la pista. Sí que tenemos también aquí en España, en Valencia, un cáliz que tiene la tradición de ser el Santo Cáliz, el Cáliz de Valencia, pero ni las noticias que hablaban del cáliz en Jerusalén ni las que hablan del Cáliz de Valencia lo llaman Grial hasta el siglo XV. Y esto es porque el Grial realmente apareció por primera vez en Perceval, o el cuento del Grial, un romance del autor francés Chrétien de Troyes sobre uno de los caballeros de la Mesa Redonda del rey Arturo, precisamente Perceval. El romance se empezó a escribir en 1190, pero no lo terminó porque murió antes de poder acabarlo. Aquí no se relaciona el Grial con el cáliz de la Última Cena. El Grial o Graal, que es como lo llama Chrétien de Troyes en su obra, es realmente un plato enjollado que sí que es verdad que tiene un cierto carácter eucarístico por haber dentro del plato una hostia sagrada. Gracias. Pero eso es todo, no hay ninguna relación más con la Última Cena. De esta historia no solo nace el Grial, sino una serie de elementos que lo acompañarán en la mayoría de historias, como pueden ser las figuras del rey pescador y la doncella del Grial, la aparición del Grial al final de una procesión de objetos misteriosos, o el inicial fracaso del caballero que encuentra el Grial al no preguntar por él la primera vez que lo ve, acto que hubiera curado al rey pescador de las heridas que lo atormentan. Será ya luego Robert de Boron, en su José de Arimatea, quien haga esta identificación entre el Grial que aparece en la historia de Perceval y el Santo Cáliz. Y además establecerá lo que podemos llamar la intrahistoria del Grial. Esto es su historia desde después de la Última Cena hasta que Perceval acude y lo encuentra.
Robert de Boron parte de un episodio narrado en el Evangelio apócrifo de Nicodemo, en el cual José de Arimatea es apresado tras la crucifixión. Robert de Boron añade que Poncio Pilato le da el cáliz de la última cena, que luego también había sido utilizado para recoger la sangre de Cristo, a José de Arimatea mientras está en la cárcel, y este cáliz lo mantiene milagrosamente alimentado. Después de salir de la cárcel, José de Arimatea monta un festín con toda su familia, que será como una especie de paso intermedio entre la última cena y la mesa redonda del rey Arturo. Después, durante este festín, el cuñado de José de Arimatea, Hebrón o Brón, pesca un gran pez para la cena, y eso le llevará el sobrenombre de el rey pescador, al que ya conocemos, como he comentado, de la obra del Grial, de la obra de Chrétien de Troyes sobre el Grial, y será este rey pescador quien lleve por fin el Grial a Britania. Esta versión de Robert de Boron tuvo un gran éxito y se expandió rápidamente, y es la que aparece en obras que fueron fundamentales para asentar los mitos artúricos en su forma más conocida hoy en día, como pueden ser la Vulgata y la Posvulgata, o La muerte del rey Arturo de Thomas Malory, pero en otras obras del ciclo artúrico también podemos encontrar otras versiones. Por ejemplo, tenemos el Parzival de Wolfram von Eschenbach, en el que es una gema misteriosa cuyo significado es bastante discutido, o, por ejemplo, tenemos el romance galés Peredur, en la que es una especie de bandeja con la cabeza cortada de un familiar del héroe Peredur. En gran parte, el éxito de estas historias se debe a que, a diferencia de aventuras cortesanas como rescatar damas en peligro o matar dragones, la búsqueda del Grial ofrecía un desafío que enlazaba con lo divino y probaba a los caballeros que poseían los más altos valores morales y espirituales, algo que obtuvo una gran acogida entre el público de las cortes de la época. Un caballero no podía encontrar el Grial si no era el perfecto representante de estos ideales, y de hecho hay caballeros que, a pesar de su gran fama, como Lanzarote, acaban sin poder encontrar el Grial debido a sus faltas, en este caso su romance con la reina Ginebra. El Grial era el galardón último para estos caballeros, el triunfo máximo de estos valores y la muestra de que el caballero era digno de acercarse a la divinidad. Así, cuando los cambios que trajo la Edad Moderna dejaron anticuados estos ideales de los que el Grial era símbolo, este cayó en el olvido. Sin embargo, en la Gran Bretaña victoriana se recuperaron las historias del ciclo artúrico, porque se consagraron como una especie de símbolo identitario que apoyaba el nacionalismo del momento. Y junto con estas también renació la fascinación por el Grial y las leyendas que hablaban sobre él. Esto causó, entre otras cosas, una gran variedad de nuevas teorías sobre el origen de esta leyenda, y también inspiraron algunas obras de arte. Y también llevó a que a principios del siglo XX, unas décadas después, se comenzaran a reivindicarse diferentes recipientes como el supuesto verdadero Grial. Tenemos, por ejemplo, el caso del vaso de Nanteos en Gales. Un poco antes había sido precedido por un caso en Glastonbury. Luego tenemos el caso del Sacro Catino, que es algo especial porque sí que en el siglo XIII ya se había hablado de que había sido el plato, no la copa, pero el plato en el que se había comido cordero en la última cena. Lo que pasa es que esto es una tradición que luego se olvidó y sí que se recuperó ahora en este renacimiento de las historias sobre el Grial. También tenemos la copa de Hoxton Hall, que es... fue una cosa bastante rocambolesca porque se encontró después de un código de números y letras que había dejado quien había escondido la copa. Y luego tenemos los casos de España. Tenemos, por ejemplo, el cáliz de Ocebreiro en Galicia, que sí que tenía fama de milagroso ya desde la Edad Media, y de hecho los reyes católicos fueron a visitarlo, pero no se dijo que era el Grial hasta bastante más tarde. Y de todas formas esto tampoco se ha reivindicado nunca mucho. Y por supuesto el caso del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, del que ya hemos hablado. Este sí que desde el siglo XII al menos tenemos pruebas de que, por escrito, de que se consideraba la copa que utilizó Cristo en la última cena, cuando todavía estaba en el monasterio de San Juan de la Peña. Entonces lo más probable es que la tradición oral ya desde antes lo considerara como tal. Fue Alfonso V de Aragón, quien también es quien lo deposita en la Catedral de Valencia, donde está ahora, el que por primera vez lo identifica con el Grial de la literatura, ya que este rey era gran amante de los libros y conocería bastante bien las historias sobre el Grial. Pero, como ya he dicho, el caso en el que me voy a centrar, tanto por su peculiaridad como por su relación con Doña Urraca, es el cáliz de Doña Urraca en León.
Es un cáliz litúrgico compuesto de 2 cuencos de ónice, aquí podemos ver el superior sin la montura de arriba, unidos por una montura de oro, perlas y piedras preciosas. Las joyas con las que se hicieron la montura, el nudo, etcétera, fueron donadas por la propia doña Urraca y por tanto son contemporáneas a ella. Y aquí abajo podemos ver como debajo del nudo pone In nomine Domini Urraca Ferdinandi, que se traduciría como en nombre del señor Urraca, hija de Fernando. Y sí que es verdad que los cuencos de ónice son del siglo I después de Cristo, por lo que tienen una antigüedad que puede ser usada como argumento a favor para los que defienden esta copa como el verdadero grial. Al contrario de lo que ocurre con el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, como he dicho, su tradición de que es el Santo Cáliz es bastante antigua. Nunca ha habido una tradición que identificara el cáliz de doña Urraca con el utilizado en la Última Cena. No fue hasta el año 2014 cuando dos historiadores, Margarita Torres Sevilla y José Miguel Ortega del Río, publicaron este libro, Los Reyes del Grial, donde afirman que el cuenco superior del cáliz era el verdadero grial, basándose en unos pergaminos árabes hallados en la biblioteca de la Universidad de Al-Azhar en el Cairo. Según este libro, el grial era custodiado en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, pero el califa fatimí al-Mustansir habría enviado el cáliz al sultán de la taifa de Denia en agradecimiento por el envío de un barco cargado de alimentos durante una hambruna en Egipto. El sultán de Denia se lo habría regalado a Fernando I de León para congraciarse con él, y Fernando I habría mantenido en secreto la presencia del grial en León pues, para evitar tensiones religiosas y políticas o que el cáliz pudiera ser robado o incluso destruido. Ahora, este libro ha sido bastante criticado en el mundo académico. Historiadores como Patrick Henriette, Luis Molina y Alejandro García San Juan han publicado críticas a este. Este último, Alejandro García San Juan, publicó una crítica del libro en Revista de Libros, explicando que la obra está lejos de ser, en sus palabras, una investigación sólida o objetiva, por una serie de razones, empezando por que en el libro a veces se toman tradiciones religiosas como pruebas o argumentos, digamos, académicos. Y del mismo modo, ahí se basa en 2 pergaminos árabes que, como he dicho, fueron descubiertos en el Cairo, y Gustavo Turienzo Veiga, que fue quien realmente descubrió estos pergaminos, publicó un artículo en la revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en 2015, afirmando que de estos pergaminos no se puede deducir que el supuesto grial de la iglesia del Santo Sepulcro fuera llevado a León. Primero os voy a comentar un poco el contenido de estos pergaminos. El primero cuenta cómo efectivamente el califa fatimí envía al sultán de Denia un barco cargado de tesoros como agradecimiento por el barco que el otro había enviado cargado de alimentos en la hambruna. Y también se cuenta que el sultán pide que se envíe el cáliz que utilizó Jesucristo en la Última Cena entre estos tesoros, que al parecer estaba en una iglesia en los alrededores de Jerusalén que en ese momento estaba bajo dominio árabe. Según dice el documento, el sultán de Denia quería regalar esta copa al rey Fernando de León porque éste estaba enfermo y así podría congraciarse con él, porque además se rumoreaba que el sultán de Denia era en secreto cristiano. El segundo pergamino describe cómo Saladino escribió a un miembro de los Banu Laswad para pedirle la esquirla de la copa, y solo se refiere a ella así como la copa, que uno de sus antepasados arrancó cuando le fue encomendada la labor de llevarla a Denia, robo que hizo que su cara y sus manos se volvieran negros. Saladino la quiere para curar a su hija que estaba enferma, tras lo cual la esquirla iría a pasar al tesoro público de los musulmanes. Podemos ver cómo el contenido de estos pergaminos podría beneficiar la idea que defienden Torres Sevilla y Ortega del Río, pero, como digo, los historiadores que han hecho críticas a este libro han señalado varios factores a tener en cuenta, como es, para empezar, la falta de contexto de estos pergaminos y, bueno, tanto de contexto como de información en general, no se sabe mucho sobre ellos todavía. Y luego también señalan el hecho de que no tenemos tampoco ninguna prueba para creer que esa copa a la que se hace referencia, incluso si habría llegado a León, es de verdad la copa utilizada en la Última Cena. Y además es que no tenemos constancia ni de que llegara a Denia, ni de que una vez en Denia, si llegó, llegara después a León. Sí que se ha utilizado como argumento a favor que, como vemos aquí, el cuenco superior le falte una esquirla, como dice el segundo documento, pero al final es un cuenco muy antiguo y podría
podría haberse roto de 1000 maneras diferentes hasta llegar al momento en que pusieron la montura en el siglo XI. Por otra parte, Luis Molina publicó también en Revista de Libros un artículo hablando sobre otros documentos árabes, no estos, sino otros que también se usan en el libro, y para justificar la existencia de ese cáliz en Jerusalén, no la forma en que lo trajeron supuestamente a Denia. Y según él, las traducciones de estos fragmentos estaban muy alejadas del original. Aunque en el mundo académico no se desmontaran estos argumentos, sí que tuvo una gran cobertura mediática que pues ahogó bastante estas críticas, la verdad. El libro fue un éxito en ventas, los periódicos pues, lo publicaron por todas partes, no solo en España, sino en todo el mundo, y anunciaron el hallazgo, lo cual obviamente causó una gran impresión en el público general. Y, de hecho, hay un segundo libro en camino para responder a estas críticas, que bueno, no sé si se publicará enseguida o se ha publicado hace poco, pero enseguida estará. Y, bueno, García San Juan llama en su artículo a este libro una gran operación editorial, mediática, publicitaria y política. Esta operación, como él la llama, tuvo un gran éxito, eso no se puede negar. La Colegiata de San Isidoro vio incrementadas las visitas exponencialmente, incluso tuvieron que hacer reformas. Luego, incluso políticamente, en las elecciones municipales de 2015 de León, un año después de que se publicara, bueno, el mismo año que se publicara este libro, se utilizó como instrumento de propaganda se utilizó como instrumento de propaganda en las épocas previas a las elecciones. El caso de Doña Urraca, del cáliz de Doña Urraca, es muy interesante porque nos encontramos no solo con un ejemplo muy claro de instrumentalización del patrimonio, sino también con la invención de una reliquia ya en el siglo XXI, y una que además podemos decir que ha tenido éxito. El Santo Grial nació como la meta última de los ideales caballerescos que llenaban los romances que triunfaban en las cortes europeas entre los siglos XII y XV. Hoy en día este tipo de ideas son algo remoto y arcaico para nosotros, algo ajeno con lo que no nos podemos identificar, y sin embargo en una fecha tan cercana y en nuestro propio país y comunidad aquí en León se ha reclamado la presencia del Grial con un éxito, como digo, tremendo. Esta es solo una etapa actual de un proceso de transformación en el que no hemos podido profundizar a causa del tiempo, que lleva de una transformación de la leyenda del Grial que nos lleva desde el 1190 hasta nuestros días. Y además de la ya mencionada instrumentalización de este mito, que obviamente tiene mucho que ver con el caso de León, también señala la historiadora Juliette Wood que la búsqueda del Grial como objeto real apela a la necesidad de lo sobrenatural en una era escéptica y secular como es la nuestra. El Grial es por definición una reliquia, pero aún así desde sus comienzos ha sido en mucha mayor medida un fenómeno cultural que un asunto únicamente religioso. Y, desde luego, el caso de León que hemos tratado nos lo puede enseñar a la perfección. Un aplauso. Muchas gracias.